Ahora en este video entonces vamos a estar haciendo un ejemplo para aplicar la estructura de control mientras y fin mientras. Nos dice construir un algoritmo que permita obtener la suma de los cuadrados de los primeros 50 números naturales. Entonces, lo que nos pide es hallar la sumatoria total de los primeros, como dice acá, los 50 números naturales, que serían del 1 hasta el 50, es decir, 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, etcétera, hasta llegar al 50. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en nuestro algoritmo es hacer un ciclo repetitivo, inicializar un contador en 1 hasta que llegue a 50. O sea, el 1 lo que va a ir incrementando de 1 en 1 en el ciclo mientras, dentro del ciclo mientras. O sea que ese contador, ese va a cargar ese 1 como un contador. Entonces la primera vuelta va a ser 1, la siguiente vuelta va a ser 2 y así por delante. Y dentro del ciclo mientras vamos a ir haciendo una variable del tipo sumador, que ya hemos conversado también. Entonces ese es nuestro objetivo. Vamos nosotros a pasar aquí al Pseint para poder hacer, ¿verdad? Podemos poner acá sumatoria, el título, sumatoria. Vamos a crear un contador que va a empezar en 1, como ya dijimos, que va a empezar desde este 1 y va a ir incrementando en el ciclo de 1 en 1. Vamos a hacer un ciclo mientras para que haga por supuesto esa función. Y vamos a tener también otra variable que va a ser la variable suma total, ¿verdad? De la sumatoria. Entonces eso va a empezar en 0. Es muy importante que por supuesto los sumadores siempre comiencen en 0. Los contadores hay veces que empiezan en 0 y en 1 dependiendo del problema. Como en este caso, el primer valor que tenemos que sumar es 1, por eso el contador empieza en 1. Entonces aquí podemos imprimir, por ejemplo, un mensaje para el usuario, por ejemplo, sumatoria total o algo así. Sumatoria. En este caso, el usuario no va a poder, o sea, no debe ingresar ningún número. Directamente la computadora lo que tiene que hacer es la sumatoria de los primeros, de los cuadrados de los primeros 50 números naturales. Entonces allí ya aplicamos nuestro ciclo mientras. Entonces sería así, mientras que el contador sea menor o igual que 50, para que les salga este símbolo aquí, menor o igual, tienen que apretar la tecla menor y después es igual, y automático el Pseint ya lo hace de esa forma. ¿Está bien? Entonces, aquí dentro del ciclo mientras, es donde él va a hacer 50 vueltas. ¿Por qué? Porque él va incrementando el contador de 1 en 1. O sea, C es igual a C más 1. O sea, la primera vuelta va a ser 1, después ya va a ser 1 más 1, 2, después 2 más 1, 3, 3 más 1, 4 y así sucesivamente hasta llegar a 50. Cuando pase 50 va a venir a preguntar 51 es mayor o igual, es menor o igual que 50 y ya le va a dar falso, entonces va a romper la estructura. Quiere decir que acá adentro también es donde él tiene que ir haciendo la sumatoria. Entonces suma va a ser igual a lo que hay en suma más el contador al cuadrado. Y contador al cuadrado es lo mismo que contador por contador. O sea, 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3 y así sucesivamente. Entonces recuerden siempre que el sumador trabaja de esta forma. Suma es igual a suma más una variable. En este caso va a ser un valor multiplicado por sí mismo que representa el cuadrado de un número. Y recuerden que siempre primero va a hacer la multiplicación y después le va a sumar. Y el contador siempre incrementa un valor constante, como ya hemos visto. Por lo tanto, esta C primero va a ser 1, después va a ser 2, en la siguiente vuelta va a ser 3. Y fíjense que mientras que sea menor o igual que 50, él va a estar dando vueltas aquí, puesto que la condición va a ser verdadera. Ahora, cuando sea 51, ya va a romper el ciclo y va a finalizar. Y una vez que finaliza, ahí sí entonces que podemos imprimir, por ejemplo, la sumatoria es, y le imprimimos allí la suma de los primeros 50 números naturales. Entonces, para que ustedes tengan una idea de la utilización
de este ciclo, mientras creo que este ejercicio es bastante simple y bastante instructivo, ¿verdad? Entonces vamos a ejecutar aquí. Fíjense que nos dice que la sumatoria es 42.925. Esto se puede verificar por la calculadora si ustedes quieren. Nosotros, hasta si ustedes lo quieren hacer, por ejemplo, pueden bajar acá el valor. Por ejemplo, si ustedes quieren la sumatoria solamente de los 10 primeros números al cuadrado, sale 385. Eso bien se puede verificar dentro de la calculadora. Para que no sea tan extenso el tema de la carga en la calculadora. Por ejemplo, si hacemos la sumatoria de los primeros 10 números naturales de los cuadrados de los primeros 10 números naturales, sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, para hacer una forma de verificar, ¿verdad? Después, si ustedes quieren, pueden verificar también el que es hasta 50, ¿verdad? Nosotros, para que este video no sea tan largo, vamos a hacerlo solamente hasta 10, para que se pueda verificar si efectivamente el algoritmo está funcionando correctamente. Entonces acá va a ser igual esto a 385. Fíjense que acá ya le cambié yo hasta 10 nomás que haga, y fíjense cómo salió 385. Quiere decir que está funcionando correctamente. Otras observaciones. Vamos a suponer que el ejercicio te pida la sumatoria de los cuadrados de los primeros 500 números. Entonces lo único que uno tiene que hacer es cambiar acá C es menor o igual que 500. Entonces el sumador, o el contador mejor dicho, va a empezar en 1 y se va a ir hasta 500. O sea, va a dar 500 vueltas aquí en el ciclo, mientras primero va a hacer la suma suma más 1 al cuadrado, después más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, así hasta 500. Vamos a ejecutar un poco aquí. Fíjense cómo sale un valor bastante grande, que es 41.700, o sea, 41.791.750. Entonces, para ejemplo de este ciclo, mientras ya está bien el video. Muchas gracias.